más que en toda riqueza, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 17. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré. ¿Está muy alto el audio? Me parece. ¿Estamos bien de audio? Aleluya. Versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Amén. Fíjese lo que está hablando aquí el Salmo 119, que nosotros debemos de aprender los mandamientos de nuestro Padre Celestial. La pregunta es, ¿tú conoces sus mandamientos? Y nosotros por autonomía decimos que sí los conocemos. Pero es que no es conocer los mandamientos, porque aún los no creyentes los conocen. La palabra está ordenando es meditar, discernir, pensar de día y de noche en sus mandamientos, como dice el libro de Devarim capítulo 6, que los pongamos en nuestra frente, que los pongamos en nuestros ojos, que los pongamos en nuestro corazón, porque no se puede conocer una palabra si usted no medita en su espíritu en ella. Escuche esto, me he gozado en el camino de tus testimonios. Ahí hay una gran revelación. Los mandamientos son testimonios. Diga, los mandamientos de mi Padre Celestial son testimonios. Quiere decir que cada mandamiento ha formado un camino. Y ese camino es lo que converge en un testimonio. Me explico. Cada vez que una persona piensa en la palabra y la hace, esa palabra cobra vida en esa persona. La palabra en sí misma cobra vida, pero jamás la palabra podrá tener sentido ni podrá cobrar vida en una persona que no la ejecuta, que no ha legislado en ella y que no la ejecuta, que no la pone por obra. Y yo quiero que ustedes me tengan paciencia, diga poner por obra. Yo lo enseñé, creo que el chaval anterior o en uno de estos seminarios en estos días, pero le voy a mostrar por la palabra qué significa eso. Venga conmigo. Consideraré tus caminos, o sea, discerniré, meditaré, pensaré, evaluaré, cuantificaré tus caminos. ¿Qué son los caminos? Diga la palabra. Los caminos en la palabra es como el Padre expresa la palabra para que nosotros podamos caminar en ella o hacerla. Amén. Mire, amados, yo no sé si usted de pronto se ha puesto a pensar cómo camina usted, pero cada ser humano camina diferente. Y le voy a explicar por qué. Porque cada persona tiene un peso diferente. ¿Qué hace que una persona camine diferente de otra? Su estatura y su peso. Escuche lo que le estoy hablando. La estatura y el peso de una persona hace que la planta de su pie se pose en el piso de una manera específica. Y entonces cuando está diciendo la palabra aquí, pensaré, discerniré, conoceré, legislaré tus caminos, quiere decir que este ser humano va a caminar en esa palabra. Sus pasos van a estar convergiendo en esa palabra. Escuche esto. Vuelvo y repito el 14, perdóneme la insistencia, pero la palabra tenemos que meditarla, discernirla, considerarla, entenderla, conocerla, morigerarla, cuando yo pienso en ella cada momento. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Fíjese, he estado caminando en la vida, he estado pensando en tu palabra y me gozo de esa palabra. Solamente los que podemos pensar y discernir en la palabra nos podemos gozar en ella. Una persona que no ha experimentado un versículo bíblico, que no ha experimentado una bendición, que no ha experimentado un milagro, que no ha experimentado el cumplimiento de un versículo bíblico, de un pasuk, de una palabra, jamás podrá decir, oiga, me gocé cuando se cumplió esa palabra en mi vida. Cuando nosotros vemos que la palabra se cumple en nuestra vida, nos gozamos en esa palabra.
sentimos una experiencia, una alegría que es como en las entrañas, eso se llama regocijo. Cuando nosotros podemos pensar en esa palabra, podemos regocijarnos en ella, amén, gozarnos en ella. Y dice que más que en toda riqueza. ¿Y por qué dice el salmista más que en toda riqueza? Porque hay algo que viene y se suscribe a la palabra y es la prosperidad. Cuando una persona camina en la palabra, toma la Torá, toma la Taná, toma la Biblia como un manual de vida, de convivencia, de manejo, un caminar diario, esta palabra desencadena en esa persona bendición, prosperidad, salud. Amén. Entonces esa persona se goza, se alegra en esa palabra. Dice, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Que dos maneras, como está diciendo el salmista, que va a meditar y a discernir en la palabra. Una en la forma como el Padre la ordenó y otra como él se suscribe a esa palabra. ¿Usted lo está pudiendo recibir? Una es la manera como el Padre la escribió, la ordenó a través de nuestro Señor el Espíritu Santo, y otra como yo la recibo. Y en las dos medidas, escúcheme, se cumple la palabra. La palabra es literal y se cumple literal, y la palabra se cumple en mi vida como yo camino en esa palabra, como yo la tomo, como yo la recibo, como yo la creo, como yo la espero, con el amor que yo tengo fe en esa palabra. Así se cumple esa palabra en mi vida. Escuche esto, más que la riqueza, wow, más que toda riqueza. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido nosotros por obedecer la palabra? ¿Cuántas cosas maravillosas el Padre nos ha dado a nosotros por obedecer la palabra? Tan solo por obedecerla, imagínese. Mire esto tan maravilloso. En tus mandamientos meditaré. Pienso en tus mandamientos. Considero tus caminos. Y aquí le voy a decir algo. Cuando nosotros vamos a la versión hebrea, encontramos los 603 misbat. Y todos son expresiones de cómo cada mandamiento se puede ayudar a cumplir. Por ejemplo, habla de las pesas. En Proverbios habla de las pesas indebidas, de las pesas falsas. Habla del secuestro, por ejemplo. Bueno, del adulterio, de la fornicación, del robo, del latrocinio, porque el robo y el latrocinio, aunque son sinónimos, son diferentes y se manifiestan de diferente manera y se actúan de diferente manera. Repito, el robo, el latrocinio, la murmuración, la crítica, el odio, el resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fíjese lo que está diciendo. Discernir la palabra, regocijarse en la palabra, pensar en la palabra, vivir la palabra, expresar la palabra, recibir la palabra, y todo ello trae bendición. Y lo que está hablando el salmista aquí es que trae manifestación del cielo a nuestra vida. Aleluya. Consideraré tus caminos, pensaré en ellos, pensaré cómo fue hecha, pensaré cómo la recibo. Aleluya. Mire lo que dice, versículo 17. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Cada vez que usted se opone a que su cuerpo haga lo que quiera, cada vez que usted frena su carne, cada vez que usted se priva de algo que a su carne le gusta por la palabra, usted le puede decir al Padre, Padre, permíteme vivir por esto que acabo de hacer. Y bendíceme. ¿Cuántos decimos amén? Wow. Dice, y que yo guarde tu palabra. ¿Sabe por qué? Versículo 17. Muchas personas, aún siendo cristianas, no guardan la palabra porque nunca se lo piden. Escuche, porque aquí estamos entrando a algo espiritual maravilloso. La única persona, como la única forma, perdón, como una persona puede guardar la palabra es cuando se lo pide al Padre. Líbrame del mal y no me metas en tentación. Mateo 6:9. En adelante. Cuando le pedimos al Padre que nos guarde, que nos libre de hacer lo que queremos, que nos dé un temor, Mateo 5:48, que nos dé su temor, que nos dé su perfección, que nos enseñe, que nos dé el poder, Efesios 6:12 en adelante, de guardar su palabra. Entonces, míreme, cuando venga una tribulación, cuando venga una tentación, el Padre enviará su Santo Espíritu, nuestro Señor, y nos dará juntamente la salida frente a la tentación. Amén. Escuche esto.
Haz bien a tu siervo que viva. Es lo que le acabo de expresar. Y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y aquí vamos a entrar en algo profundo. Diga discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus nos permite a nosotros poder discernir entre lo que es religiosidad y lo que es la verdadera palabra. Amén. En lo que dice y en lo que se debe hacer, no en lo que yo creo, no en lo que yo pienso. Muchas personas me dicen a mí, ay, pastor, es que yo creo esto, es que yo creo que Dios esto. No, no es lo que usted crea, es lo que dice la palabra y como revela nuestro Señor, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, de que nosotros lo hagamos. Entonces dice, escuche, abre mis ojos y miraré. Necesitamos pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé revelación de nuestro Señor, el Ruach HaKodesh, como fue escrita la palabra. Y entonces tendremos una visión certera. Podremos verla realmente, hacerse realidad frente a nuestros ojos. ¿Cuántos decimos amén? Wow. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Y sabe qué es lo que está hablando aquí? Cada versículo, cada pasú, toda la Torá, escúcheme, toda la ley, tiene una razón de ser y es una razón de vida. Pues cada vez que y el Señor nos guarde, cada vez que una persona peca contra su palabra, peca contra sus mandamientos, está pecando contra su propia vida porque se está matando. Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de nuestro Señor Yahshua Hamashiach es vida eterna. O sea, la paga del pecado es muerte. Cada vez que una persona peca contra un mandamiento, está matándose. Porque si en ese momento viene nuestro abacados o viene el arrebatamiento de la iglesia, hay muerte. Porque repito, la paga del pecado es muerte. Entonces, el cumplir los pasuk, el cumplir los mandamientos, el meditar en esa palabra, el meditar en ellos es vida eterna. Amén. Aleluya. Escuche esto. Venga, por favor, versículo 27. Tengo 10 minutos para explicarle algo. Escuche. Hazme entender el camino de tus mandamientos. ¿Dónde surgieron los mandamientos? En el cielo. La Torá nació en el cielo. La génesis de la Torá es en el cielo después de la caída de Hasatán. Entonces el Padre, cuando el pecado fue evidenciado en el cielo, el Padre puso tu Torá en el cielo. Aló, amén. Entonces escuche esto. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas. Lo que está hablando aquí el salmista es que le está pidiendo al Padre que le dé la revelación divina de conocer cómo son hechos para él poder ver el cielo. Amén. Cuando nosotros podemos entender este versículo, este pasuk, nosotros lo que vamos a entender es molecularmente cómo se constituyen las bendiciones. Ya le explico, permítame su delicada atención. Escuche esto. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Miren, cuando nosotros podemos entender Marcos 9:23 que le estaba enseñando ayer, que lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos. Lo que el Padre está enseñando ahí es cómo fue hecha cada cosa en el origen, cómo fue hecho Adán y Eva, cómo fue hecho el cielo y la tierra, cómo fueron hechos los mandamientos. Y lo que dice aquí es que cuando yo puedo entender cómo el Padre constituye cada cosa, cómo la crea en el origen, yo como hijo de él puedo crearlas después de que cumplo sus mandamientos. Pues dice que todo lo que diga tu palabra será hecho. Amén. Escuche esto. Se deshace mi alma en ansiedad. Susténtame según tu palabra. Hay algo que yo lo he venido repitiendo en estos días y es cómo duele esperar en una promesa. Cómo duele esperar una bendición. Cuánto desánimo envía a Satán para que usted no crea su palabra, para que usted no crea que usted es una persona que tiene mucho valor, para que no crea el precio que nuestro Señor Yahshua Hamashiach pagó por su alma. Y aquí hago un paréntesis. Tranquilo, Fernando, que usted puede cometer este pecado y no pasa nada. Dios lo perdona, Él es misericordioso. Ahí está el diablo.
Ahí está diciéndole, menosprecie la palabra y no cuantifique cómo es hecho en el origen. Le está vendiendo muerte y no vida. El desánimo. No, usted lleva muchos años orando por esa bendición. Usted lleva muchos años orando, usted lleva muchos años trabajando en la obra y nada pasa. Usted lleva muchos años pidiendo por lo mismo y mire, en esa iglesia no ocurre nada. Usted lleva tantos años y no pasa, no hay cambios. Mentiroso, Hasatán. Porque lo que más deshace el alma, escuche, es la ansiedad de la espera. Por eso le dice el salmista, dame vida por tu palabra. Revélame tu palabra en este momento en que estoy esperando esa bendición. Y tenemos que regresar a lo que empezamos a leer. Si yo medito en los mandamientos, si yo comienzo a pensar en el discernimiento que me da la palabra, en que es más grande que toda riqueza, si yo comienzo a considerar, a discernir cada versículo bíblico y cómo se han venido cumpliendo en mi vida, yo voy a tener paz. Pero no puede venir esa paz, repito, si yo no le pido a nuestro Señor, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que me revele en qué condición me encuentro en este momento. Mire, amados, en el día de ayer enseñaba cómo muchas personas han perdido sus bendiciones por no saber discernir el tiempo, por no estar preparados para recibir esas bendiciones, por no estar constantes ahí en las bendiciones, frente a la evolución. Porque, ¿qué ocurre con esta palabra que hemos leído aquí? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en cómo celularmente está constituido un ojo, el corazón, el hígado, nuestros huesos, nuestras arterias, nuestras venas, nosotros tardaríamos mucho tiempo en comprender cómo funcionan. Pero después de que podamos comprender cómo funcionan, daremos gracias de que tenemos, escúcheme, atómicamente perfectos todos nuestros órganos. Y que así como funciona atómicamente cada órgano para nutrirnos a nosotros, porque eso es lo que hacen los órganos a través de la sangre, nutrir el cuerpo, y que no es un momento así, sino que es segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, nosotros podemos sentarnos a decir si veremos la bendición de nuestro Padre que ha declarado sobre nuestras vidas. Pero eso solamente lo puede revelar nuestro Señor, el Espíritu Santo, en la medida en que nos arrodillemos a orar, en la medida en que podamos esperar en Él, en la medida en que pidamos fuerzas, en la medida en que le pidamos que nos revele en qué condición me encuentro yo según la palabra que Él me ha profetizado. Eso va a ayudar a que nosotros nos preparemos para recibir. Y si estamos flaqueando, como en este momento nos habla la palabra, nos enderecemos y nos pongamos en el camino. Toda palabra de nuestro Padre Celestial ha marcado un sendero para nuestra vida. Toda la palabra, repito, me vuelvo al principio, ha marcado un camino. Y si yo me establezco en ese camino, me obligo a estar en ese camino, camino por ese camino, yo llegaré al final. Y el final son dos cosas. Toda bendición que está establecida, decretada, sentenciada para nosotros, y en el fin, la vida eterna. Así que mi ánimo hoy es a que usted no se deshaga en su ansiedad, es a que usted tenga paciencia, porque la paciencia no avergüenza, amado. Romanos capítulo 4 lo enseñaba ayer. Jamás seremos defraudados, aquí lo dice el salmista por todo lado, nunca será defraudado aquel que espera en el eterno. Y yo me he dado cuenta que a través del tiempo, siempre, cuando he sabido esperar, he recibido las bendiciones. Unas más fáciles que otras, pero ninguna bendición es gratis. Entonces, depende de mi fundamento. Escúcheme y terminé con esto. El fundamento, como su palabra lo habla, fundamento es la fundación. Y sobre la fundación está la edificación. ¿Qué fundamento tiene usted para esperar en el Padre? Y no le estoy hablando de la palabra que yo le he enseñado aquí, estoy hablando de lo que usted ha recibido de esa palabra, de su carácter, de su temperamento, de su personalidad, de su fe, de su amor para poder esperar. Y si usted tiene un buen fundamento, o sea, se ha fundado en su corazón una buena semilla con esta palabra, usted podrá edificarla cada día con oración. Usted podrá dar gracias cada día y está edificando esa bendición. Y usted verá el feliz término
el final del edificio, como dice Lucas capítulo 11, usted verá muy pronto la bendición, porque el tiempo se está acelerando. Yo les dije el año pasado por esta época que este año iba a pasar en una tercera parte y se ha cumplido. Parece que apenas lleváramos 2 meses y ya estamos en la etapa final. Y piénselo, ¿cómo va a cerrar usted este ciclo? ¿Ya usted está preparando su ofrenda? ¿Está preparando su primicia? ¿Se está preparando para la vigilia que viene el 24 y 31? ¿Qué está planificando usted para este fin de año, para este año que comienza, para este ciclo que se está cerrando, para esta nueva dimensión que se abre? ¿Cuántas metas usted ha abandonado? Escuche lo que le acabo de hablar. ¿Cuántas metas usted ha abandonado? ¿Cuántas bendiciones usted ha desechado pensando que ya no llegó? Es momento de retomar, porque el año que viene va a seguir igual de acelerado. Pero el año que viene, para nosotros, los hijos de nuestro abacados, vamos a ver el cumplimiento de todas y cada una de las palabras proféticas por las que hemos luchado, trabajado, edificado, fundamentado, sembrado, orado, clamado, que hemos creído. Amén. Así que es buen momento para pedirle al Señor, haznos entender el camino de tus mandamientos, cómo se constituyen las cosas, cómo se constituye la palabra para mostrarnos la bendición que hay en su edificación. Amén. Para que medite yo en esas maravillas. Maravillas son las que hay en su diestra. Amén. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame por tu palabra. Escuche esto, versículo 32, terminé. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Mira, ahí está la conclusión. Ensanchar el corazón en hebreo quiere decir cuando usted ha sido engordado de la alegría y la felicidad de recibir lo que tanto ha esperado. Se lo repito. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Ensanchar el corazón en hebreo es cuando la persona ha podido ver la bendición que tanto ha anhelado, que tanto ha esperado, la alegría y la dicha de recibir todas esas bendiciones. Y dice que cuando recibamos la bendición, vamos a caminar corriendo por ese camino, vamos a ser agradecidos. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a estar felices y no nos vamos a apartar cuando recibamos las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Por favor, medite en ese versículo, en ese paso 32. No nos vamos a apartar cuando el Padre nos bendiga. Vamos a correr agradecidos, vamos a estar más cerca de Él para que disfrutemos todas y cada una de sus bendiciones. Amén. Así que vamos a darle gracias al Padre. Es más, siento en un instante decirle esto, porque muchas personas que pasan por situaciones difíciles, por tribulaciones, se vuelven al Padre. ¿Usted no se ha dado cuenta que incluso a nosotros nos ha pasado antes cuando no éramos creyentes, sino no éramos hijos, sino creyentes que cada vez que teníamos una situación difícil, que cada vez que se nos presentaba algo, ay Diosito, ay Padre, ay", y Él con su misericordia nos concedía las peticiones de nuestro corazón? Porque si una persona, escúcheme, el Padre es tan bueno que si no manda esas circunstancias o tribulaciones, ninguno se acercaría a Él. Entonces, ahora que el Padre nos está bendiciendo, es cuando tenemos que agradecerle y bendecirle. Amén. Así que vamos a tomar la ofrenda y vamos a honrarle y darle gracias. Vamos a honrar hoy esta palabra diciéndole, Padre, gracias. Oh Yahweh, no me avergüences, dice la palabra. Me he apegado a tus testimonios. Oh Yahweh, bendito es tu santo nombre. No me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Así que no vamos a ser avergonzados, amén. Vamos a ser agradecidos, vamos a estarle dando gracias y vamos a orar de una manera muy grata al Señor en este momento.